Ok, listo. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas, a todes también. Espero que estén muy bien en esta noche, 28 de diciembre de 2023. Ya muy rápido se nos fue el año, ¿no? Estamos a 2 días, o creo que sí, 2 o 3 días de cerrar el año. Entonces, pues creo que también cerrarlo con estos ejercicios de reflexión, de invitación a la reflexión, pues también son bastante agradables, y pues también el propósito es pasar un rato pues bastante ameno, ¿no? Eh, en el que podamos a lo mejor y compartir ideas. Ya me dio calor. Este, pues que podamos a lo mejor y compartir puntos de vista, inclusive lo que llegamos a sentir o a pensar o experimentar acerca de diferentes películas, y como que quizás qué fibras tal vez pudieron tocar en nosotros, ¿no? Creo que eso es bastante bueno porque, pues bien lo dicen, ¿no? El cine también es un tipo de arte. Me parece que dicen que es el séptimo arte. Entonces, creo que siendo una forma más del arte, pues también se puede experienciar y se puede también conectar de diferente manera, ¿no? Quizás unos lo veremos de una manera, otros lo veremos de otra, y el propósito también de abrir estos foros, pues es compartir todo eso, y a lo mejor y que cada uno se pueda ir con una reflexión propia, con un análisis, con una conclusión, y a lo mejor y en retroalimentación con todo lo que compartimos acá, ¿no? Creo que a mí me gustan mucho este tipo de ejercicios en particular, porque sí te invita mucho a la reflexión. A veces hasta me voy con más dudas o más, o con otro punto de vista, quizás un poco más fortificado, más retroalimentado también a partir de lo que hablamos en estos foros. Entonces, pues muchas gracias también por conectarse, por tener la oportunidad darse la oportunidad, permitirse estar aquí, a lo mejor y pudiendo bien hacer otras cosas, pero creo que también esto es padre, es muy importante, y el propósito es que lo disfrutemos. Y bueno, pues no sé si alguno de mis compañeros de la coordinación, Francisco o Lalo, quisieran decir algo. Bueno, hola, buenas noches. Soy ese Eduardo. Eh, eh, bueno, solamente quiero decirles que disfruten mucho estas sesiones del cine debate. Pensamos que esperemos que sea una agradable experiencia para todos. Les cuento. Sí, complementando un poco lo que ya decían Lalo y Yaque, yo estoy la verdad muy contento de que se pueda realizar por tercera vez este ciclo de cine debate. Ya es la tercera vez que se organiza y siempre han sido películas distintas, personas distintas, entonces uno termina aprendiendo muchísimo de todo esto. Y en general, para las personas que vean después la repetición o que estén por aquí en la sesión con nosotros, pues que se animen a participar, que no sean solamente espectadores, que den su opinión, que no existe una opinión equivocada, sino que todos vamos aprendiendo de lo que vamos escuchando y a partir de ahí formando una, una visión distinta de las cosas. Entonces, termina siendo una experiencia muy gratificante. Así es, Francisco, y creo que justo también como siendo también quizás principalmente una comunidad universitaria, y que también de alguna manera pues abrimos estos foros a todo el público, pues el propósito es eso, ¿no? Que haya una diversidad de ideas acá y que podamos compartirlas con respeto, y que pues también a lo mejor y nos vayamos con una visión diferente si es que es posible. Y bueno, qué bueno que se están conectando más, eso es bueno. Y pues no sé si a lo mejor y les gustaría que iniciáramos con algún contexto general acerca de la película, o vayamos por partes.
Pues si gustan, sí, contexto. Ah, muy bien. Yo me vi un resumen. Muy bien. Pues en contexto general, de hecho a mí me llamó bastante la atención que también me puse a googlearla después de que la vi porque hubo cosas que la verdad es que no alcancé a entender, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante que la película también fue, entiendo que coproducida o comentada por el expresidente Obama. Entonces, eso me llamó bastante la atención porque decía él que pues parecía como más que ficción, parecía una película que era bastante realista, bastante como una radiografía bastante nítida acerca de como el contexto de estas familias norteamericanas y qué es lo que pasaría o qué harían ante un tipo de emergencia como estas, ¿no? Que pues pareciera ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante porque decía el productor que él trató de hacerlo lo más ficticio posible, pero que, sin embargo, cuando recibió los comentarios de Obama, él decía que parecía ser lo más realista posible, ¿no? Y que, bueno, que había como ciertos detalles donde obviamente, pues, a lo mejor em, tenía como, claro, ciertas como situaciones y reservas, pero me pareció bastante interesante porque yo creo, pienso que el contexto también o la clave de este contexto mucho tiene que ver con el individualismo, con el sistema quizás que quizás se ha fomentado y se ha extendido en todo el mundo, que ha sido como un sistema pues bastante consumista, ¿no? Y utilitarista, no solamente como una doctrina, sino también como un tema económico que mucho tiene que ver, ¿no? Entonces, pues me pareció bastante interesante por principalmente como la primera imagen donde salen las personas viajando en su carro y cada quien con su celular, como esta desconexión total, ¿no? Entre ellos. Inclusive la niña como haciendo quizás como una apología en su cabeza y quizás generando dopamina de una serie que de los 90 que en realidad de un quizás un grupo de amigos que nunca existieron en realidad, ¿no? Quizás con valores y principios distintos, ¿no? Entonces es bastante interesante porque inclusive es como muy, no sé, a mí me suena a veces a profecía, ¿no? Cuando parece que pasa esta parte del fin del mundo y hay mensajes inclusive desde la naturaleza, ¿no? Con el ingrediente de los venados, ¿no? Los animales emigrando y que aún así el ser humano de alguna manera se enfoca como en su placer momentáneo. Entonces, creo que con esto yo abriría como el debate para ver ustedes qué opinan, qué piensan, si tal vez están de acuerdo conmigo o vieron algo distinto. Adelante, Guadalupe. Heidi. Ay, buenas noches, es que vengo saliendo del trabajo. Ya me puse una cobijita porque es que hace mucho frío. Perdone si hablo raro, es que estoy enferma. Bueno, yo me vi un resumen, no me dio tiempo de ver la película completa, pero lo que entendí es que tiene varios mensajes. Entonces, el mensaje principal con lo que yo lo relaciono es cómo vivimos la vida tan acelerada y para satisfacer placeres momentáneos, para escapar de la realidad. O sea, para mí el título Dejar el mundo atrás es como querer escapar de esta realidad que todos estamos viviendo y decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, me quiero ir a, no sé, a vivir como un ermitaño a las afueras del mundo y olvidarme un rato de toda esta forma de vivir que ya está establecida. También me parece que hablaron un poquito de las sociedades secretas, por así decirlo, que controlan y mueven los hilos del mundo. Eh, Hablaban también un poco del ojo que todo lo ve, sobre toda
el control que tienen sobre las personas para hacerlas consumir. Esto me llamó mucho la atención porque en el Senado de la República tuvimos una clase de la Agenda 2030 y nos contaba el maestro que la Agenda 2030 era como un plan maligno y yo así como que, oigan, ya se puso rarita la clase. Y ya, sí, pero yo siento que es como que estamos tan cansados de la vida que llevamos que quisiéramos dejar todo atrás y empezar de cero, ¿no? Empezar, regresar a las raíces. O sea, yo creo que, y es parte también, por ejemplo, de lo que ya estamos viviendo. O sea, lo inminente que tenemos es que el cambio climático va a pasar, la forma en que vivimos no es sostenible, no vamos a poder tener esta comodidad por siempre, porque pues sí, desgraciadamente nos hemos acabado de la naturaleza y siempre va a reclamar lo que un día fue suyo y va a tener maneras de castigar a las personas y más si las personas no ponen atención cuando todavía tienen tiempo, o sea, porque todavía tenemos el reloj marcando el fin de los días. Me parece que había, no recuerdo dónde lo vi, creo que lo vi en una portada del Economist que decía que estábamos a no sé cuántas horas del fin del mundo. Y aún así, ni sabiendo a que estamos en el final de los tiempos, somos conscientes de decir, oye, ya basta, ¿no? O de rebelarnos contra, oye, yo ya no quiero comer de esta manera, o sea, hay empaques más amigables con la naturaleza. Tenemos toda la tecnología en nuestras manos, sin embargo, la desaprovechamos, le damos un mal uso y no es tanto que nosotros querramos vivir así, ¿no? O que querramos hacer montones de basura y que sepamos, que seamos conscientes de que eso ya está mal, solamente que no podemos cambiar la realidad y la manera de escapar de la realidad pues son estos medios tecnológicos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y también hablaron acerca de la segregación racial, esta manera que tienen las personas estadounidenses de ver de ver a las personas sin conocerlas, ¿no? De tacharlas, por ejemplo, ¿no? Decían de estas personas de color que decían, no, pues es que como una persona así va a tener una casota, ¿no? O sea, ¿cómo van a tener dinero, ¿no? O sea, esta gente debe de ser obrera o de la limpieza porque no, en su mente no han entendido que todos somos iguales. O sea, si nos desintegramos a la mínima materia, todos somos exactamente compuestos de lo mismo, sin importar si somos seres humanos, sin importar si somos un perro, sin importar si somos una cobija, todos en la mínima parte terminamos siendo parte de lo mismo. Y es lo que en su mente no han comprendido. O si lo han comprendido, no lo han querido ver. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé, voy a dejar que participen mis demás compañeros. Muchas gracias, Guadalupe. Creo que aportas importantes datos que de hecho sí no mencioné y que creo que fue bastante bueno que hayas mencionado tú, porque sí tiene mucho que ver el tema de la segregación racial, ¿no? Cómo estas personas hacen como una suerte me acuerdo de alguna clase de teoría política donde le llamaban como esta teoría del enemigo, ¿no? Inclusive se veía mucho en el tema de la migración, como el amigo nacional y el enemigo extranjero, ¿no? Eh, entonces creo que tiene mucho, mucho que ver porque quizás simplemente lo que es extraño a nosotros o lo que aparentemente parece ser diferente a nosotros, pues como parece ser extraño y no conocemos, pues entonces lo rechazamos, ¿no? Creo que eso de hecho también tiene mucho que ver como con un sesgo de la cognitividad, ¿no? Que todo lo que nos parece familiar es bueno y lo que no conocemos, entonces seguramente es malo, ¿no? Entonces, creo que justamente es como también abre un poco la película con esta familia, ¿no? Cuando se sorprenden de que el señor tenga tanto dinero en su casa
y que sean los dueños tocando la puerta. Y de hecho, eso la verdad es que se me escapó cuando vi la película, pero por ahí vi igual en un resumen que decía que justamente ellos habían, contratado el servicio de la renta del alquiler de la casa, precisamente por Airbnb, ¿no? O sea, que sabemos que, pues, ahorita son de esas aplicaciones y, pues, empresas transnacionales, pues, más grandes, ¿no? Con una capacidad, pues, bastante interesante, no solamente a nivel, nacional, sino internacional. Entonces pues me parece bastante interesante tu aportación también, esta parte de esta incapacidad, ¿no? De cambiar la realidad. Y me acuerdo también mucho cuando decía este señor Weber, Max Weber, que decía que no solamente había que ver los problemas de la realidad, sino también había que cambiarlos. Yo creo que tal vez esta sociedad se ha cansado. Y es contradictorio, ¿no? Porque podemos decir que se ha cansado de, pues, de querer cambiar la realidad, pero en realidad también hay que ver que no hemos hecho gran cosa, ¿no? Para poderla cambiar. En realidad creo que nos hemos mantenido como atrapados e inmersos en esta cultura de los placeres, de lo inmediato, lo que sea consumible y lo que nos aporte, ¿no? Inclusive, a veces viviendo muy ensimismados. Y que, pues, justamente eso al final pienso que, pues, también bien aporta todo un sistema donde justamente ese 1% de familias privilegiadas que detentan, la riqueza, entonces, que acumulan la riqueza del 99%, pues, son las personas que para lo único, para lo que le puede funcionar quizás este privilegio, pues, es justamente para tener acceso a la información quizás de primera mano, ¿no? Cosa que quizás en la película, pues, las personas, eh, que quizás se encontraban en la ciudad, pues, no tuvieron acceso, ¿no? Y que, pues, es bastante, inclusive como, eh curioso y como que, no sé, como un poco tenebroso, cómo es que de repente los carros de Tesla se empiezan a chocar solos. Entonces, es bastante interesante cómo es que al final la tecnología, pues, tampoco nos va a salvar, ¿no? Y por aquí estoy viendo también comentarios, bueno, mensajes, donde dicen que, pues, no vieron la película, pero, pues, que quisieran quedarse como espectadores. Adelante, la verdad es que no quisiéramos spoilearles, pero adelante a lo mejor y si hasta algo pudieran retroalimentar, no necesariamente tal vez con esta película, sino tal vez algo con el contexto que estamos dando de la película también, pues, podría ser bastante interesante. Igual si alguien más quisiera, darnos su visión del contexto general de la película. Bueno, yo, algo, ahorita que mencionan un poco la parte de la segregación, lo que me gustó mucho de la película es cómo retrata de forma sutil, no solamente el choque entre diferentes razas, por decirlo de una forma, sino también el choque cultural entre diferentes clases sociales, entre las generaciones, incluso entre diferentes tipos de educación. Cuando me acuerdo, hay una escena en la cual están mencionando un virus por ahí, y se nota mucho ese contraste entre quien posee la información, que aparte de eso es una persona que se ve que es letrada, instruida, junto con uno, contra- junto con la protagonista de la película, que es, lo retratan como una persona con menos escolaridad, con mucho menos preparación. Y eso es lo que me gustó mucho de esa película, ese contraste tan sutil que manejan. No se percibe tan simple, tan así, de forma simple, sino lo manejan de una forma a través del lenguaje, incluso las reacciones de los personajes. Es algo que me gustó mucho de la película. Otro detalle que vi fue no solamente el hecho de que, bueno, sí, lo que vi también es
cómo la sociedad norteamericana está tan alejada uno de otra que dificulta mucho la comunicación entre ellos. A lo largo de la película como que hace mucho énfasis en la lejanía hacia los otros. Cuando van a visitar a un vecino tienen que cruzar grandes distancias, cuando van al pueblo, como que todo está muy solitario y es algo que impacta mucho dentro del contexto. Y otra cosa que me gustó mucho es cómo manejan toda la situación de lo que está pasando en Estados Unidos en esa película. No, sin entrar mucho en detalles o spoiler a quienes no han visto la película, es algo que me fascinó porque no lo manejan tan evidente. Lo van desarrollando a lo largo de la película. Es lo que quería comentar. Es cuanto. Muchas gracias, Eduardo. Creo que pues tienes mucha razón, ¿no? Quizás no es como un mensaje tan explícito el tema de la segregación, pero sí muy sutil, justamente, ¿no? Acerca de cómo estas personas, pues, simplemente omiten o no consideran que estas personas de color, pues, realmente, pues, tengan esa posibilidad económica, ¿no? Guadalupe, ¿quisieras aportar algo? Adelante. Sí, otro detalle que noté, bueno, viendo este resumen, fue que manejan diferentes idiomas y muchas veces también no comprender o no tomarnos la molestia de comprender otras cosas, porque por ejemplo el niño vi que comprendía lo que decía el folleto, pero por un videojuego. Y muchas veces sí es así, o sea, en la vida real muchos niños aprenden otros idiomas, otras culturas a través de los youtubers de otros países o jugando videojuegos y aprendiéndose X frases. Y esto sí limita mucho como que podernos comunicar ahorita, como decía, creo que era el maestro Eduardo, ajá. O sea, sí existe una barrera muy grande para poder entablar una relación de amistad entre naciones. Entonces, sí, es importante. Bueno, es cuento. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Creo que tienes razón. Creo que más también, más allá también de la comunicación, creo que algo que también tiene mucho que ver es como este factor de la desconexión, la falta de empatía, ¿no? Quizás, porque inclusive hay justamente una escena donde está una mujer latina, ¿no? Pidiendo ayuda, pidiéndole ayuda a este señor, el padre de familia, que la verdad ya no me acuerdo de su nombre, pero que pues justamente le pide ayuda y él pues parece ser que se muestra empático, ¿no? Parece que también muestra preocupación, pero al final la deja, o sea, al final él se va. Entonces, también creo que eso habla mucho de nuestra desconexión y nuestro individualismo, ¿no? Adelante, Leticia. Hola, buenas noches, Jacqueline. Buenas noches a todos los compañeros. Espero se la hayan pasado todos bien. A mí me pareció una película bastante interesante. Más allá de lo que hayan comentado los demás compañeros, a mí me hablan de los estatus sociales de ambos, digamos de los blancos y de los morenitos, ¿no? Pero finalmente es el mismo estatus económico social de ambos. Yo creo que ahí se me pasa, a mí yo me fui un poco más allá de todo lo que han comentado los compañeros, de que el ser humano por esencia es egoísta. Nada más va a pensar en su propia familia. Tanto pensaban la familia de Clay como la familia ese fue el nombre de Jack, digámosle, de Jack. Pensaban los mismos en el bienestar de cada uno. Vimos la tecnología tan avanzada que se tiene de una persona que era un búnker, prácticamente un búnker lo que él tenía ahí, que los que llegaron a rentar ahí desconocían. Pero yo, sin embargo, yo creo que sí, a mí me cautivó mucho la película. Yo más allá veo a unos seres humanos, veo a unos animales, a unos ciervos, que de hecho los ciervos como que les avisan lo que va a pasar. Yo creo que por creencia o no sé, yo de manera personal, yo sí creo en que los animales nos avisan,
tanto en los temblores, los pajaritos empiezan a cantar, los perros empiezan a ladrar, se viene una parvada de pajaritos, o sea, esos sí son avisos de que va a pasar algo en la naturaleza. Yo creo en eso, se les estuvo avisando de alguna manera, y lo entendieron los niños, ¿no? Tanto los jovencitos, tanto esta Ross como Archie, más Ross, como que ella es la que como que mm, entendió más esa situación. Ahora, Ross, cada quien se encerró en su mundo, ¿no? Ross se encierra en su mundo de ver la serie, ¿no? De que ella, y a todo momento ya era su prioridad, mamá, que quiero la señal, quiero esto para estarla viendo, ¿no? Y finalmente, de lo que pudiera haber pasado, porque lo dejan así como que pudo haber pasado esto, ella finalmente vio la última serie de su programa favorito, ¿no? Eso es lo que yo percibo de ahí. ¿Y qué te digo con esto de que el ser humano es egoísta? Pues lo vemos también en que viene el señor, Blake, viene manejando y ve todo lo que está pasando y se acerca a la tina, igual, ¿no? La pudo haber ayudado, pero él en pensar, finalmente los seres humanos, y así es como es, somos egoístas. Pensamos nada más cada quien en nuestro bienestar, en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier ámbito. Primero que nada estamos nosotros y nuestra familia. Y eso va a ser siempre. Una película que ahí me deja mucho, como mucho por reflexionar. El mismo doctor, ¿no? Se rechaza ayudar a pesar de la enfermedad que tiene el muchacho, no, que se están cayendo los dientes, igual se rechaza ayudarlo. Y finalmente, ¿qué dice? Le llegan al precio y le dan el dinero, ¿no? O sea, sí a mí me parece una película mucho, muy buena, y ahí me deja ese mensaje de que ser humano es egoísta. Tenemos que aprender a ser un poco más solidarios con las demás personas. Lo somos, pero todo es como que por un porqué, ¿no? ¿Qué me vas a dar para yo poder ser solidario contigo? Difícilmente lo podemos ser en este tipo de situaciones, en base a la película, ¿no? Yo me refiero a la película, no finalmente como nosotros, porque nosotros finalmente somos solidarios aquí en México, somos muy solidarios aquí en México y retomamos nuevamente lo de las clases sociales. Son dos clases sociales diferentes, pero con el mismo poder económico. Salvo el señor, Jake, no me acuerdo cómo se llamaba, Jake o George, no me acuerdo, es el que manejaba todo desde un principio, ¿no? Que él sabía todo y se pudo él hacer su búnker, ¿no? Para poder prever todo esto sin imaginar que iba a estarlo compartiendo con otra familia. Eso sería cuanto, Jackie, mucho gusto por haberme dejado hablar y seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Sería todo, Jackie. Gracias, Leticia. Creo que haces una importante aportación y también como un bosquejo general acerca de la película. Creo que no solamente, bueno, sí, también aquí en México tiene que ver también quizás como más con una doctrina. Apenas estuve viendo un documental que se llama Neoliberalismo y me sorprendió porque justamente comienza diciendo que el neoliberalismo no es como tal una doctrina económica, sino también una doctrina social donde justamente te, se inculca mucho esta parte de primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Y de vamos a echarle ganas y vamos a trabajar. Entonces, me parece también curioso porque también podemos encontrar similaridades en otro tipo de sociedades, como es el caso de la norteamericana. Pero bueno, quisiera ya no robarme el tiempo y quisiera dar el uso de la palabra a Beatriz Zenaida. Si quieres aportar algo, adelante. Beatriz, o si gusta participar, Luis Francisco. Bueno, en lo que Beatriz se comunica aquí con nosotros, me pareció interesante esta cuestión que platicabas acerca del contexto general, porque al momento, bueno, es una película apocalíptica, en este sentido de que, pues, no se sabe bien qué está pasando, los protagonistas, esta familia no sabe, no conoce información, no tiene contacto con el resto de las personas. Y viéndolo así, creo que sería, y también para que participen las personas que no vieron la película, creo que nos pone a pensar sobre cómo
viviríamos nosotros una situación de esta naturaleza o de esta magnitud? ¿Qué pasaría si de repente se diera este apagón digital y no tuviéramos estos dispositivos digitales, nuestra laptop, nuestro teléfono, nuestra conexión a internet? ¿Qué pasaría con la sociedad, con la comunidad? Y luego vemos que esto escala todavía más. ¿Y qué pasaría si nos quedáramos sin electricidad? Sería seguramente un desastre. Y como lo mencionan por ahí en algún punto de la película, pues sería la catástrofe del Estado, ¿no? Tal cual. Podría llegar a darse un supuesto así. Entonces, creo que una situación así te pone a reflexionar sobre la pues sí, la imperiosa necesidad que tenemos muchas veces en cuanto a la tecnología. Vemos también esta escena, por ejemplo, donde el padre de familia está conduciendo y de repente ve que no tiene su señal de GPS y por ahí comenta de, bueno, yo no sabía dónde conducir, no sabía cómo llegar, yo llegué aquí de milagro porque pues sin el GPS no soy nada más que un inútil. Y, y lo vemos también con el resto de personajes de la familia principal, ¿no? Con esta chica que estaba pegada a esta plataforma de streaming y nada más estaba viendo capítulos de Friends todo el tiempo y quería ver el final y no le importaba nada más que ver el capítulo, también te da sobre qué pensar. Y lo que comentaban también respecto a esta cuestión de confianza, yo también quisiera a lo mejor escuchar al resto de compañeros cómo cómo reaccionarían en una situación así sobre si hubieran actuado de la misma forma en que actuó Clay, de la forma en que actuó, ay, ¿cómo se llama el personaje de, ah, bueno, su esposa, esta, Amanda, si hubieran actuado como Amanda o si hubieran actuado como Clay, si hubieran tenido más confianza, más apertura de dejar que estas dos personas durmieran en su casa o si por otro lado les hubieran dicho no. O también estaba la postura de Ruth, que es la hija de George, que también les decía, bueno, pues si esta es nuestra casa, ¿por qué estamos dejando que se queden aquí? Y había en las dos familias, por así decirlo, como esta postura individual y esta postura como más comunitaria o más de hacer lo correcto, a pesar de que pues, pudiera ser un riesgo y en algún momento traicionar tu confianza o que te estuviera mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión bien interesante que te da de qué pensar. Pero bueno, hasta aquí lo dejo por ahorita. Beatriz, ¿quisieras tomar el uso de la palabra? Es que tiene su micrófono prendido, pero creo que no. No sé si, Ah, ya. Bueno, buenas noches. Mira, adelante. a mí esa película al principio se me hizo aburrida, pero después se me empezó a hacer como, me empezó a causar angustia, ¿no? Porque no sabía realmente cuál era la trama, quién era el malo, quién era el bueno. Pero finalmente a mí lo que me hizo analizar fue cómo la sociedad llegamos a un momento en el que dependemos totalmente de la tecnología, ¿no? Y lo vimos con la niña, empezó a entrar en pánico cuando se fue la luz, no había internet, no tenían forma de contactarse. Entonces se enfrentaron a eso, ¿no? Que se cayó el satélite, que no sabían si era una invasión o era una guerra, no sabían qué estaba pasando. Cuando pasa lo de los autos, ahí es cuando te das cuenta de que automáticamente en la actualidad todo depende de la tecnología, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay casas que son 100%, ¿cómo le llaman? Inteligentes, ¿no? Y yo me preguntaba en ese momento, ¿y qué pasaría si tú llegas a depender totalmente de la tecnología, ¿no? Actualmente tú haces cargos o pagos, todo lo haces a través de tu celular, ¿no? Y que a veces también te pones a pensar cómo los países de primer mundo con esta tecnología pueden terminar con la gente, ¿no?
Y eso uno de ellos, de esas tres familias, el que lo entendió y lo comprendió en algún momento dado, que se venía preparando, era el señor que estaba con su niña, ¿no? Que no quería ayudarlo, porque él sabía perfectamente que era sobrevivir, pero también se dio cuenta que si no tenía dinero o no lo hacía, pues de alguna forma era un intercambio, ¿no? Un trueque. O sea, empieza ese tema del trueque, ¿no? De vamos a tratar de sobrevivir. La primera desconfianza de la primera familia que fue a rentar esa casa, pues fue la mujer, ¿no? No fue empática, no fue empática, pero también su instinto de supervivencia, pues la puso en alerta, como diciendo, ¿sí serán los dueños o no? Ese racismo de, ¿será cierto? ¿Serán intrusos? ¿Me estarán engañando? Porque llega un momento en que cuando tú ya estás emergido en un trabajo, vives en la ciudad, ya vives al 1000 por hora, ¿no? O sea, ya no te percatas de lo que pasa con tu vecino de al lado, porque todo el día es ir a trabajar, regresas, estás encerrado en una oficina. Actualmente el índice delictivo ha incrementado, pero nadie hacemos nada, ¿no? Es como cuando están matando a alguien y tú estás viendo y dices, bueno, pues yo me sigo. Hasta que ya te toca a ti o cerca de ti, es cuando eres empático con los demás, ¿no? Cuando te das cuenta que algo está mal, que ya no estamos funcionando, ya no hay esa empatía por el vecino, ya no hay esa empatía por lo que está a tu alrededor, ¿no? La naturaleza, o sea, yo digo, por ejemplo, aquí en Tlalpan, y cuando yo empecé a ver la escena de los animales, me entró como cierto enojo, porque yo vivo por aquí, por el Ajusco, aquí en Tlalpan, y te estoy hablando que hace como 3 años, todavía de donde empieza la zona urbana, había una buena zona todavía de reserva ecológica, ¿no? Y ahorita está todo talado, ya no hay árboles, ya todo está talado. Y son hectáreas que están talando, ¿no? Y es cuando tú dices, es ahí cuando la tecnología se cae, cuando los animales empiezan a sobrevivir, ¿no? A notarse, la gente empieza a notar que hay otra vida, que hay un medio ambiente que se está acabando, que te lo estás terminando, pero como estás tan emergido en la tecnología y en comprarte aparatos y carros y casas y todo eso, pues la verdad es que hace mucha reflexión, ¿no? Porque habla de tema político, habla de tema económico, habla de tema social, de tema familiar. Lo que me causó mucha incertidumbre fue el final de la niña que le valió gorro, que lo que a ella más le importaba era ver el final. O sea, no le importó causarle a su familia esa angustia de haber desaparecido, porque al final, finalmente ella actuó como un individuo individual. Dicen por ahí que las personas a veces más crueles son los niños, ¿no? Y en ese momento se vio, ella estaba sentada en una casa, se metió, se alimentó, vio que tenía todo lo necesario para sobrevivir, y en ese momento lo que más le importó es la tecnología. Y me remontó a una escena que yo vi hace poco en un TikTok, no soy muy dado al TikTok, donde yo vi a un joven como de 30 años haciendo berrinche porque estaba en la fila y alguien se metió, ¿no? Y estaba tirado en el suelo llorando como un niño de 3 años, de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, como que sí te hace recapacitar muchas cosas, porque es lo que le estamos dejando actualmente a los jóvenes, a los niños que ya nacen con ese chip de un celular, una tablet, un iPod. O sea, ya la mayoría de los chavos no están pensando en el futuro, en generar algo para su vejez. O sea, viven el día a día, ¿no? Donde su mayor prioridad es tener un buen teléfono, es vivir en un buen lugar y para de contar, ¿no? Entonces, como que la película, aparte de que me causó angustia, me pasó de un estado de ánimo a otro, pues sí me hizo como reflexionar mucho, ¿no? Es tanto. Muchas gracias, Beatriz. Eh, Heidi, si quisieras compartirnos algo adelante. Y bueno, antes que nada leo tu comentario. Dices que te recuerda a la Torre de Babel sobre el idioma universal y cuando Dios se enoja por esto y divide las naciones con diferentes idiomas para que no se puedan comunicar. Adelante, Heidi.
Ay, creo que no te escuchamos, Heidi, perdón. Creo que no tienes prendido tu... Ah, ya, Ya, les listo. comentaba que lo de la Torre de Babel era sobre los idiomas, cuando querían, bueno, bueno, es como una leyenda que habla sobre que el ser humano quería tocar el cielo, ¿no? No sé si tenga referencia o solamente yo, mi mente lo referencio con eso. Y pues Dios se enoja y decide dividir a las naciones para que no se puedan comprender entre sí. Y yo creo que también esa falta de comprensión es lo que provoca muchas veces este distanciamiento, pero regresando a lo que decía la compañera sobre el desarrollo infantil, o sea, sobre esta niña que solo pensaba en sí misma, yo estuve investigando sobre las etapas de desarrollo infantil y en las etapas tempranas ellos no son conscientes del mundo que los rodea, tienen este, una, una manera de ver el mundo que se llama egocentrismo infantil. Entonces ellos tienen una burbuja sobre sus necesidades sin importarte, o sea, sin importarle las necesidades de las demás personas. Y yo creo que pues depende de la etapa en que te encuentres, es como tomas lo que está sucediendo, por ejemplo, en lo del COVID. O sea, los niños tienen otra perspectiva distinta a los adultos sobre lo que estaba sucediendo y sobre lo que ellos querían. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que pasó lo del huracán en Acapulco, o sea, muchos niños estaban muy preocupados de que sus teléfonos o cosas así, y los papás, yo creo que estaban más preocupadas o las mamás de tener algo que llevarles de comer, pero los niños en esa etapa buscan satisfacer sus necesidades, pero de ellos, de lo que piensan ellos, que es su todo, ¿no? Es cuando. Muchas gracias, Heidi. Creo que con este último comentario a mí también me gustaría aportar algo brevemente de lo que he escuchado, porque me parece bastante interesante. Justamente lo que pasa con los niños, también por ahí yo había leído que eh, me parece que desde bueno, los primeros, las primeras etapas de la vida hasta, me parece que hasta los 10 años, los niños tienen como ciertas comportamientos o tendencias un poco quizás narcisistas, pero es así en función de que pues ellos todavía son pequeños y necesitan ser cuidados. Entonces, digamos que, claro, también esta parte narcisista, claro, va evolucionando y va madurando de acuerdo también a los factores externos que sus padres quizás estimulen o no en ellos. Entonces, eso también me parece pues bastante interesante por también por ahí un comentario que escuchábamos acerca como de este video de TikTok del chico que se tira al piso porque alguien se metió en la fila, ¿no? A veces pareciera como si entonces, bueno, a mí me hace preguntarme eso, ¿no? Si entonces la dependencia tecnológica fomenta más como este infantilismo en la sociedad, ¿no? Pareciera. Y al mismo tiempo también, de alguna manera es bastante interesante como este personaje de la niña, pues le da este mensaje profético a su mamá, a Amanda, donde le empieza a contar esta historia que leyó en la Biblia, o me parece que así fue, en donde justamente pues dice que sube al cielo y que entonces habla con Dios y le dice que por qué no le ayudó, ¿no? O sea, por qué no hizo algo más acerca de lo mismo, del fin del mundo. Entonces, realmente dice que Dios, bueno, más bien Dios dice, le dice a esta persona que pues él le mandó todos los mensajes posibles, solo que más bien él no los vio. Entonces, eso también pues me parece bastante curioso porque quizás estas formas de comunicación, tanto entre nosotros como entre quizás con la naturaleza o tu espiritualidad, pues también creo que juegan un papel bastante interesante. Y justo creo que juegan en favor de o en contra de qué tan cercanos o distantes podamos estar unos de otros, ¿no? Y me gustaría también por aquí empezar a leer algunos comentarios. Me parece que Erasto nos comparte que como la situación actual en México con los migrantes
y qué tan empáticos somos en específico con la comunidad haitiana que también pues busca mejorar su situación y por miedo no sabemos cómo reaccionar ante tal situación y todos tienen opiniones diferentes ante ello. Y creo que pues tiene mucha razón. A veces es complicado hablar de estos temas porque me parece que también a veces, como les decía, a veces creo que actuamos mucho a partir de ciertos sesgos de la cognitividad que tenemos, pero también quizás a partir de ciertas experiencias, ¿no? Y es bastante complicado e interesante. Mm, por aquí también tenemos otro comentario de Georgina Rebeca, que nos dice, por lo que estoy escuchando, puedo comprender que en la actualidad la inteligencia artificial está dejando una huella imborrable, transformando sectores en todos los aspectos. La colaboración entre la tecnología y la humanidad será esencial para asegurar un futuro donde se buscará que el impacto sea sostenible, positivo y sostenible. Y si no fuera así, y si no fuera así, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué opinan de estas 2 preguntas sobre la mesa? ¿Qué pasaría si no fuera así? Y si ustedes consideran que, esta tecnología nos regresa a veces a nuestra etapa más infantil del ser humano. Me parece que ahora no veo aquí manos levantadas, pero digo, claro, no tenemos aquí que tener ya respuestas concretas, simplemente estamos, como lo mencionábamos, pues intercambiando puntos de vista. ¿Ustedes cómo consideran que pueda suceder? Y bueno, adelante, Heidi, ¿quieres compartir algo? Sí, sobre la pregunta, bueno, a ver si la entendí bien. Es como, bueno, la tecnología actual pretende ayudar en el futuro a convivir más con la naturaleza, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, cayendo lo absurdo, o sea, ¿cuánta naturaleza vamos a tener que desgastar para crear esa tecnología que después nos ayude? O sea, es como un poquito como que, bueno, vamos a, a minar para obtener, no sé, los componentes que lleva X. X factor, o vamos a crear, no sé, energías sostenibles, por así decirlo, pero en realidad, por ejemplo, los reactores nucleares, yo creo que dañan más de lo que ayudan. Entonces, yo creo que estamos tan desapegados de las cosas de las cosas que se tienen que hacer normales y queremos hacerlas todo lo más sencillo que se puede sin importar el costo. Y pues es eso, es como que decir, bueno, sí veo lo que está pasando, pero el mundo se va a acabar en 200 años, así que pues me vale, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y de todas maneras yo me voy a morir y a lo mejor no creo que ni mis hijos lleguen a eso, a lo mejor les tocará a los nietos o a los bisnietos y ya, es como desentenderse de lo que en realidad está pasando. Bueno, es cuanto. Muchas gracias, Heidi. Creo que haces también aportaciones interesantes. Quizás también eso tiene que ver con esta visión quizás un poco más individualista, eh, pues del ser humano, ¿no? Que pues quizás no sé si hemos desarrollado, fomentado a través de las generaciones. No creo que hayamos nacido con una visión individualista de las cosas, porque es como preguntarse, ¿no? O sea, cómo es que nace inclusive el tema del Estado. Eh, por ahí me parece que hay como ciertas teorías donde explica que el ser humano era malo por naturaleza, entonces por lo tanto quizás se tuvo que hacer pues quizás ciertas
determinaciones como el tema del contrato social quizás, o podría ser quizás como el liberalismo de John Locke, no sé, me parece bastante curioso. O por ejemplo, el Leviatán, ¿no? Como de este señor de, que ya no me acuerdo cómo se llama. Thomas Hobbes. Ah, Thomas Hobbes. Ah, gracias, gracias, Saint. Creo que es bastante interesante, ¿no? A veces hasta podríamos como plantearlo, pareciera que de esta manera, ¿no? Si entonces más bien nos hemos fomentado esta manera de vivir tan individualista y de qué manera quizás va a jugar un papel el tema de quizás de la inteligencia, por ejemplo, artificial, la tecnología, si va a jugar en nuestro favor o en nuestra contra, que de hecho no sé si por ahí vieron alguna noticia que se había compartido acerca de los creadores del chat GPT, que pues decían que hasta cierto punto todavía tenían como dudas y pues ciertas, no sé, como mm, pues miedos de alguna manera acerca de esta situación, porque decían que el hecho de que la inteligencia artificial pues fuera superior a la inteligencia humana podría llegar a causar que entonces esta inteligencia pudiera discernir que entonces la humanidad es peligrosa para el mundo, entonces pues por lo tanto tendríamos que ser eliminados como especie, ¿no? Siendo ya una especie también que pues ha hecho mucho daño a la naturaleza, ¿no? Y justamente también es lo que menciona Heidi, ¿no? Que pues a veces lo más práctico, lo que hacemos las cosas tecnológicamente más prácticas a costa de la naturaleza, ¿no? El tema es cuánto tiempo menos nos va a costar eso, ¿no? En este mundo terrenal. Entonces, si a alguien más le gustaría aportar algo, adelante, o inclusive alguna temática acerca de alguna escena de la película, adelante. Sain, creo que no te escuchas. Si pudieras prender tu micrófono, por favor. Listo. Yo sobre el tema de que planteaba este Engels sobre la Sagrada Familia, sobre la integración, como son dos núcleos, dos familias distintas que se encuentran en la casa, ¿no? Y tratan de convivir ellas. Entonces, actualmente en México estamos viendo, antes éramos migrantes, ahora tenemos inmigración. Pues nosotros ya estamos consolidados como nación, como nos concebimos actualmente, pero por ejemplo, en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, estamos viendo la llegada de personas nórdicas de Estados Unidos, tal vez de Canadá, o asiáticos o japoneses, y se están integrando a una sociedad mexicana que es distinta a ellos, pero pues ellos tratan de integrarse, ¿no? En esas comodidades que brindan estas ciudades, para ellos de alto plusvalor y para ellos no es de alto plusvalor, es una renta más baja de lo que ellos pagarían estando en sus ciudades. Entonces, se está integrando la nueva sociedad mexicana o ese núcleo a esas personas. Más aparte, todos los migrantes que vienen de Venezuela, de Colombia, de Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Haití. Entonces, ¿cómo estamos integrando en México actualmente a todas esas personas? Porque al final de cuentas vamos a ser un país multinacional de toda la parte sudamericana y todos los países nórdicos que se están viviendo. Querramos o no, se están integrando a este núcleo que era pues, como la Sagrada Familia, lo que conseguíamos nosotros en México, como una sociedad ya realizada. Actualmente vamos a cambiar nuestro modelo cuando ya vemos a personas, por ejemplo, antes las personas que hacían trabajos bajos remunerados o sin seguridad social eran personas que venían de Chiapas, de Guerrero, tal vez de algunas comunidades tarahumaras, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y actualmente los que vemos haciendo esos tipos de trabajos son a los haitianos o algunos que otros salvadoreños, hondureños. Entonces la nueva sociedad mexicana se está reintegrando a sí mismo como estructura hasta familiar y social, como lo que vemos en la película. Llegan dos personas distintas, se integran en una casa. Entonces, al final de cuentas, dentro de unos, yo creo que para el 2050, vamos a tener una nueva sociedad mexicana con toda esa gente que está llegando aquí a México a vivir. Entonces, ¿sería cuánto? Y espero su análisis. Muchas gracias, Sain. Creo que
Pues sí, es bastante interesante. Habría que esperar a ver ahora cómo nos conjugamos o cómo compactamos ahora con todas estas personas migrantes que vienen de otros países, ¿no? Inclusive creo que ya lo podemos ver hasta en las calles. Pues hay mucha gente ya inclusive insertándose al mundo laboral, inclusive ambulantes siendo también sudamericanos. Entonces, pues habría que ver quizás en algún tiempo el impacto. Pienso que quizás, claro, sí, en algunas cosas podría llegar a cambiar, pero creo que tenemos en esencia costumbres muy parecidas. Si Heidi quisiera agregar algo, adelante. Sí, yo quisiera agregar sobre la gentrificación, porque, bueno, hay que dividir también estos tipos de migraciones. Hay migraciones, como lo comentaba el compañero Sainz, que vienen de países con mejores condiciones económicas y vienen a nuestro país porque es un país rico en recursos naturales y pues tienen más facilidades o sea, lo que allá les cuesta un departamento, aquí les cuesta una casa muy grande, ¿no? Por ejemplo. Pero es gente que viene de otros lados del mundo. Y esto lo que ha provocado en ciudades, retomando lo del Airbnb, es que se desplacen a las personas, y esto ya se ha tomado bueno, lo he visto en varios lados que lo están poniendo, como que se han desplazado las personas que vivían ahí, que habitaban ahí, por ingresar a personas de otros países porque tienen más dinero, suben las rentas y, por ejemplo, la población mexicana se tiene que ir de la ciudad donde trabajaba y le sale más caro. Y también tenemos la otra parte de los migrantes que vienen de otros países donde su país está tan desgastado económicamente que vienen buscando, ahora, como nosotros buscamos el sueño americano, ellos buscan el sueño mexicano, ¿no? O sea, cómo es esta realidad que se está dando que nosotros siendo un país de personas migrantes, vean otros países en México una oportunidad para mejorar sus vidas. Es cuanto. Muchas gracias, Heidi, por compartir esta reflexión. Creo que sí tienes razón. Quizás habría que dividir el tema de la migración, por lo menos en este país. Y creo que es bastante también bueno, porque fíjense, empezamos hablando de la película y ahora hacemos el contraste con lo que pasa también en nuestro país. Creo que sí, podríamos hablar quizás de dos tipos de migrantes, ¿no? Los que tienen la posibilidad económica de venir, inclusive vivir muchísimo mejor que en sus propios países y al migrante que pues viene ahora por el sueño sudamericano, tratando de llegar a Estados Unidos y tratando de encontrar mejores condiciones de vida, pero si aún así no es posible, pues algunas personas deciden optar por quedarse aquí y tratar también de reinsertarse de alguna manera pues a la sociedad, ¿no? Creo que el tema de la gentrificación pues juega bastante en contra de pues un sector de la población pues bastante grande en cantidad, ¿no? Porque justo apenas hace unos días se escuchaba una entrevista que le hacían a un niño, me parece que el niño era de Ecuador, y el niño decía que quería ser abogado, que quería estudiar, que quería trabajar, que quería defender a, a las personas, bueno, a los que él conocía, a su familia. Y pues se me hizo bastante fuerte porque pues el niño estaba viviendo en la calle, vivía si acaso con algunos que otros familiares y pues justamente pues el reportaje era con el propósito quizás de hacer un poco de conciencia acerca de estas personas que en estas fechas decembrinas pues con el frío que hace pues se quedan en la calle, ¿no? Entonces también creo que es un contraste pues bastante interesante de, sí, claro, creo que la sociedad pues definitivamente siempre va a jugar un papel bastante importante, pero al final, ¿quién toma las decisiones, no? ¿Quién toma las decisiones más importantes de un país o de muchos para que justamente esté pasando esto, que no solamente pasa aquí en América, también pasa en Europa, ¿no? Quizás ahorita también con el tema de las guerras, ¿no? En Rusia, Palestina,
No sé si a alguien le gustaría aportar algo al respecto o regresamos también al tema de la película, porque también por ahí en la película hay algo bastante interesante también acerca de lo que hablábamos de pues de las distancias, las desconexiones. Porque de hecho, no sé si ustedes pudieron apreciar que en la película hay siempre como un cuadro, como con un poco de manchas negras y blancas. Al inicio se ven 4 picos y después estos 4 picos se empiezan a ver como, pues, menos visibles y se empiezan a ver más como manchas entre negras y blancas, y después se empieza a dispersar todavía más. Entonces, por ahí vi en algún análisis de la película que eso también refleja mucho, quizás, como el estado de, pues, de, en este caso, de la familia, como llega en la película, ¿no? Siendo, pues, 4 personas que, pues, se veían un poco más claras en ese momento, pero que conforme se va desarrollando la película, pues, entonces quizás esto se va desdibujando, ¿no? Y entonces empieza a ser una suerte como de la lucha del más, pues, del más hábil o del que más puede, ¿no? En su momento. Y creo que, al momento de cómo termina esta película, pues, es también, pues, bastante simbólico, ¿no? Cómo vamos al final del día, pues, tratando de escapar de ese caos, de ese fin del mundo, y que, pues, al final del día, pues, no sé, digo, tal vez, hablábamos, sí, también del papel de la niña, que, pues, también quizás tenía quizás mucho que ver con la etapa en la que estaba viviendo, pero que, pues, quizás también tiene que ver como con una suerte de una educación, ¿no? De acerca de los placeres, una cultura del placer, de trabajar para obtener siempre, para tener, una posibilidad y adquirir un placer momentáneo, ¿no? Creo que también esto es, pues, bastante duro, porque al final del día, no sé si alguno creo que es un como un mensaje y una carga, me parece muy pesada, como querer, ahora vislumbrar o comenzar a reflexionar. Bueno, yo estoy en este momento y creo que, estamos en las mejores condiciones posibles, ¿no? Creo que quizás al final del día, pues, tenemos las necesidades cubiertas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con justamente mis hijos, o mis nietos, o mis bisnietos, o las futuras, pues, generaciones, ¿no? No sabemos si tal vez pudieran inclusive apreciar, algún fenómeno de la naturaleza igual que nosotros ahora, ¿no? Creo que también, pues, es bastante interesante. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Adelante, Saint. Yo en cuanto a la huella ecológica que dejamos nosotros en el mundo, hay una escena en donde pasan los niños y toman basura en una playa de Estados Unidos. Es muy raro, ¿no? Normalmente ya son más higiénicas, es más común verlo en playas como Acapulco, Veracruz, tal vez hasta la Riviera Maya, pero es raro yo que en Estados Unidos vean basura. Estamos más acostumbrados a ver aquí cuando salimos en nuestro país ver basura. Entonces la huella ecológica que vamos dejando, ¿no? En el mundo, ¿no? Yo creo que no nada más se ve en Estados Unidos esa huella ecológica, sino en todo el mundo, ¿no? La huella ecológica de los productos que ocupamos diariamente y como no tenemos dónde almacenarlos o qué hacer con ellos, con todas esas envolturas de lo que consumimos a diario, pues van a terminar en la naturaleza. Entonces, el director marca esa huella ecológica en la playa cuando caminan, y pues a lo mejor muchos no lo notamos, pero es basura que está ahí en la playa. Una toma muy especial, ¿no? Sobre lo que generamos como personas en todo el mundo. Y yo, cualquier persona del mundo, a menos que vivas en el Amazonas, esas personas son nativas de ahí del Amazonas, que tal vez no se generen una huella ecológica tan grande como nosotros, pero generamos una huella ecológica muy grande, ¿no? O sea, dejamos al final residuos que no, no nos hacemos cargo de ellos y tampoco las empresas terminan en un lugar no deseado, ¿no? Y forman parte ya ahora de nuestro ecosistema. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Saint. Pues sí, creo que es bastante interesante, ¿no? Habría que pensar si otras especies hubieran hecho lo mismo que nosotros. Creo que a pesar de que, pues, nosotros fuimos dotados de conciencia, pues hay
hay ciertos impulsos quizás mm, no tan conscientes que pues quizás pueden llegar a generar pues todas estas problemáticas que ahora presentamos, ¿no? Como el tema de las playas, eh, donde pues quizás podemos ver basura, ¿no? A lo mejor y justo en el tema de pues, las playas de Estados Unidos pues podría ser un poco anormal, pero pues creo que también pasa mucho, ¿no? En algunas otras playas. ¿Quisieras agregar algo más? Ah, ya bajaste la mano. Muy bien, ahí. Y pues creo que inclusive hasta lo podríamos ver desde ciertas filosofías eh, por ahí de los griegos, donde justamente el hedonismo pues proponía esto, ¿no? Así como de, bueno, voy a llenar mis necesidades, bueno, más que mis necesidades, mis placeres hasta donde más se pueda. Digo, hay varios tipos a lo mejor ahí de hedonismo, que hay uno más radical y más moderado, pero al final creo que es por lo que la sociedad, la mayoría de las sociedades se han inclinado, ¿no? Por el tema de satisfacer pues estos placeres, ¿no? Sus deseos. Y, por ejemplo, también lo pongo en contraste con un poco el tema de los estoicos, porque al final creo que ahora que hemos hablado un poco de la película y que hemos podido dar como un contexto general, pues justo de hecho, creo que por ahí lo preguntaba también Francisco, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en un tema de este tipo, ¿no? Si algo así en la realidad de repente se nos presenta. Y creo que el estoicismo eso es lo que propone. Eh, no es como ser fatalista ante todas las circunstancias, sino más bien tratar de alguna manera de estar preparados ante ciertas situaciones. Y creo que pues el hecho de depender de la tecnología pues no podría definitivamente ayudarnos si de repente perdemos la electricidad y perdemos el internet. Entonces a lo mejor y no sé, algo que a mí se me ocurre, por ejemplo, pues quizás sería poder tener un mapa, ¿no? Por ejemplo, para ir a algún lugar. Ahí, de hecho, bueno, hace poco visité a un amigo y me sorprendió que tenía en su casa un megamapa así de la República Mexicana con nombres de pueblitos así muy detallado y dije, wow, pero pues digo, en ese momento pues me sorprendió, pero dije, bueno, y qué pasaría si de repente perdemos esta tecnología y no sabemos ni siquiera a dónde ir, ¿no? Creo que no se trata de ser fatalistas, sino de tratar de preguntarnos qué haríamos, qué pasaría si alguien quisiera compartirlo, reflexionarlo, o si se guiaría más como por esta parte de no, yo opto por el placer y que me muera, ¿no? No importa. Adelante, Yasmín. Hola a todos, buenas noches. Es la primera vez que participo y bueno, la verdad me está gustando. En lo particular la película, bueno, la verdad sí me atrapó desde el principio. Me tuvo su trama, pues a sabiendas de que iba a pasar algo, ¿no? Como dijeron en su momento, un poco apocalíptica. Como fue avanzando, sí, igual me mantuvo así en la trama. Una escena que sí, hasta a mí me puso un poco tensa fue cuando la menor, no la menor, la hija del señor que de color no recuerdo su nombre, que está rodeada por los animales, no por los venados. No sé si en su momento, no sé si su naturaleza implicaba que pudiera o no atacarlos. Entonces sí fue algo que en lo particular también me causó un poco de tensión. Y el final no me gustó mucho, me dejó un poco, la verdad sí decepcionada. Yo hubiese querido que a lo mejor mostrara así el final de lo que pretendía, ¿no? A lo mejor, sino yo pensé en un momento que era del mundo y no como que se centró nada más en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, bueno, me hubiera gustado tal vez ver o un final o cómo la sociedad o avanzaba, trascendía o simplemente iba a llegar a un caos como se vio casi al final de la película, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología por un lado eso, y sí, también ahorita que usted comentó una escena donde la niña le dice a la mamá, ¿no? De que, bueno, esa como paradoja, ¿no? De que, si no avanzas, o sea, si no das respuesta tú como humano, a lo mejor a la ayuda de lo que tú estás pidiendo a Dios, ¿no? A un ser supremo, lo que crean, y te está dando las pautas para avanzar, para salvarte, y no lo haces, entonces vas a perecer. Y creo que en eso fue lo que tal vez yo así lo interpreté, que la menor eso fue lo que hizo, de que vio que ella tenía que avanzar, tenía que seguir, buscar, no sé, a lo mejor entre su mundo, de ella enfocarse en ver unas series,
yo creo que a lo mejor, yo creo que a lo mejor su actuar al final iba a causar que su propia familia, con el afán de buscarla, iban a encontrar a lo mejor esa salvación. Yo así lo creo que pudo haber sido ese final. ¿Por qué? Porque con el afán, al de buscarla, de encontrarla, todos iban a llegar a ese lugar y tal vez iban a encontrar esa salvación. Pero también, viendo los comentarios también de los demás y de una pregunta que también usted hizo por cuanto a la inteligencia artificial, la tecnología, nos ha ayudado mucho al ser humano, pero lamentablemente, y las nuevas generaciones y nuestras generaciones que conocimos tanto lo pasado, ¿no? Que las máquinas de escribir y demás, y ahora con la computadora, celulares y toda esa tecnología, perdón, es muy buena. El problema es que nos ha hecho inútiles, nos ha hecho dependientes. Antes, a lo mejor, yo en lo particular me sabía teléfonos hasta de mis familiares, ¿no? De mi papá, de mi mamá. Ahora ya nada más me sé el mío. Y cualquier cosa, el celular. Entonces creo que la tecnología sí es buena. El detalle es que nosotros, los seres humanos, nos hemos vuelto dependientes desde mi punto de vista. Y eso, lamentablemente, para las nuevas generaciones es peor, porque ahora con la tecnología artificial ya muchas personas ya no hacen que su cerebro piense, que razonen, ya todo, cualquier problema o cualquier situación, a lo mejor hasta educativa, quieren solucionarlo a través de esa tecnología. Entonces yo creo que ese es el problema. No creo que realmente tengan la capacidad de que em, sean superior al ser humano. No creo que llegue a ese punto, porque estaríamos entonces algo como la de Terminator, ¿no? Ese tipo de películas, ¿no? También que hablan de esa situación que son tan avanzados que incluso nos quieren matar, ¿no? Y llega ese fin por cuanto a la humanidad. Entonces, yo creo que no puede llegar a ese punto, pero tenemos que ser más conscientes los humanos de que son herramientas para ayudarnos, a lo mejor en la salud, en otras cuestiones, pero no al punto de que ellas suplan y sean, vamos, que nosotros dependamos al 100% de ellos. Ese es el problema. Yo creo que veo más ahora en la juventud, las nuevas generaciones, y pues bueno, en particular la película se me hizo interesante. El final sí fue lo que me decepcionó. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yasmin, por compartir. Creo que haces muy buenas aportaciones y qué bueno que te diste la oportunidad de participar, porque justo nos recuerdas algo bastante interesante, ¿no? Este mensaje supremo, bueno, sí, mensaje, analogía, metáfora, no sé de qué tipo, que hace la niña, que se lo menciona a su mamá y que ni así, quizás, como que yo creo que quizás la que mejor comprende todos estos mensajes, inclusive de los venados, pues es la niña, ¿no? Y es bastante también interesante cómo el tema de este animal, el venado, pues simboliza muchas cosas. Por ahí me parece que leí que pues el venado es una figura que pues simboliza también como un cierto mensaje de Dios y de luz, ¿no? A diferencia quizás de los papelitos esos que de repente le caían al señor en el carro, donde pues hay una serpiente, ¿no? Que pues es quizás lo que más bien simboliza ciertas catástrofes o hay por ahí un tema que pasó ahí con Adán y Eva y el animalito este rastrero, ¿no? Que pues de repente terminó con el paraíso, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante todos estos mensajes que da. Y si Leticia quisiera agregar algo, adelante, Leticia. Sí, hola otra vez, Jacqueline. Yo retomando lo que preguntaba uno de los compañeros, si estuviéramos preparados para una situación así, yo creo, en mi punto de vista, yo me voy a remontar a lo del COVID. El COVID. En una situación, nosotros no estamos preparados para ese tipo de situación, para este tipo de enfermedad, no estamos preparados. Y yo creo que más allá, no ocupábamos nosotros el Internet, o sea, no ocupábamos nosotros el Internet, incluso de mi manera. Yo no lo utilizaba porque cada que tú lo veías era de que avanzaba la enfermedad, fallecían y fallecían y fallecían, ¿no? O sea, o sea, no estamos preparados para este tipo de situación. Hubo aislamiento, nos peleamos unos contra otros, porque a la verdad, nos quedamos sin oxígeno, fue una enfermedad sumamente terrible. Yo así lo he comentado con mis amigas y amigos. Para mí, también como para otros, fue como una guerra mundial. Salimos
salimos con vida los que de alguna manera, yo creo en Dios, nos ayudó Dios, salimos con vida, porque hubo muchos fallecimientos, diario, tú decías, falleció tal y tal y tal persona. Y yo otra vez vuelvo a comentar sobre el internet, yo lo que nosotros menos hacíamos era ver el internet, que era una manera de ver cómo iba avanzando, disminuyendo la enfermedad. No estamos preparados para una situación así, no había un medicamento como tal, no sabíamos cómo actuar. El mismo sector salud no lo hacía, nada más nos daba una pastilla y ya, vámonos, ¿no? En mi caso, como en otros, tuve que acudir a un médico particular para poder salir adelante. Y tal vez no porque tenga los medios, sino porque por necesidad, porque no había un medicamento que me pudiera a mí salir de esto. Mi tratamiento fue costoso, pero finalmente salí de esto, requería oxígeno y de verdad que era muy lamentable que tú veías, lo vivimos aquí en la casa, iban por oxígeno mis hijos y tenían que formarse las horas y las horas y las horas para un tanque de gas, de oxígeno, perdón, de oxígeno. Y, y de verdad, o sea, en mi caso, la gente te veía mal. Esta casa tiene COVID, no, ni siquiera pasaban por aquí. O sea, no había, esta palabra se me fue en este momento, no había esta, ¿Empatía? Empatía. no había empatía, no había para nada. Era egoísmo en general de las familias. Yo lo decía mucha gente, nos veían como apestados en ese momento, de verdad. Y así se vivió en ese momento. Sin en cambio, fue avanzando y la gente, al momento que, en mi caso, yo sufrí pérdidas por el COVID. Yo necesité oxígeno y no se conseguían tanques de oxígeno por ningún lado. Mis hijos tuvieron que buscar alternativas entre sus compañeros de la universidad, buscaban y conseguimos un oxígeno. Y ahí también te das cuenta de que sí existen, o sea, la gente en general te hacía a un lado, pero los amigos están ahí, los amigos. De verdad, yo tuve amigos y me hablaban por teléfono, ¿qué necesitas? Y esto. Una amiga, porque no conseguimos ni tanques de oxígeno, ni los famosos concentradores, por ningún lado se podían conseguir. Era así como las perlas de la Virgen, no se conseguían por ningún lado. Y una amiga nos enfermamos al mismo tiempo, mi esposo y yo. Él trabaja en Autofin. Él llegó, se sintió mal, posteriormente la que se enfermó fui yo, y no conseguíamos este tipo de situaciones. Para él fue así como que conseguir los tanques fue terrible. Finalmente, lo vuelvo a comentar, por mis hijos de la universidad consiguieron los tanques de oxígeno. Una amiga me habla, ¿sabes qué, Leti? ¿Qué necesitas? Me enteré que estás muy mal ahorita. Necesitamos un concentrador. Me lo trajo el concentrador y en ese tiempo de verdad que yo digo, ¿cómo no pudimos grabar ese tipo de momentos? Venían así como que todos protegidos con su careta, con su cubrebocas, con sus guantes para evitar el virus. Me dijo, te dejo el concentrador, ya me lo dejó, lo estuvimos ocupando, estuvimos utilizando, yo sí lo vi, se lo voy a comentar, no estuvimos preparados para una situación así, no estuvimos preparados. Al paso conforme fueron pasando los días, fue mejorando, los doctores encontraron las soluciones a esto, pero ¿cuánta gente falleció? Muchísima gente falleció por falta de medicamento y de una atención que se tuviera que haber dado. Por eso te digo, no estuvimos preparados para esto. Aquí en la casa fallecieron 4 personas de COVID, 3 personas, perdón, de COVID, y diario amigos y amigas fallecían y fallecían y fallecían. Yo creo a lo mismo, no estuvimos preparados. El internet no sirvió absolutamente de nada. Al contrario, yo en mi caso lo hice a un lado, no quería enterarme absolutamente de nada del internet, porque siempre eran malas noticias. Lo que sí me di cuenta fue que hay amistad y las amistades existen, de verdad muy agradecida con esto. Yo me dedico a la política, tengo muchos años dedicándome a la política, en este momento estoy trabajando con Gerardo Villanueva Albarrán, y de verdad que yo decía, porque fue desesperante, es una enfermedad que no se le desea ni al peor de tus enemigos, en verdad. Y empezaron las llamadas. ¿Qué necesita tu familia, Leti? ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás lo otro? A traer los alimentos. Y de verdad que con una película te dejaban afuera los medicamentos de tu casa en la puerta. Y te dejé, ¿qué necesitas? Agua, pastillas, medicina, ¿qué necesitas? Y nos dejaban allá afuera. Yo dije en ese momento, yo me retiro de todo esto porque de verdad que está muy,
muy dolida, muy desgastada por todo lo acontecido en la familia. Me retiro de todo esto y después lo que dije, no, continúe en esto porque la verdad que la gente, te das cuenta que la gente que te quiere te va a apoyar. Y te das cuenta que sí somos una colonia, una familia así, de que nos echamos la mano entre todos y aprendes muchísimas cosas y es ser agradecida con la gente. Pero vuelvo a comentarlo, no estamos preparados para una situación así. Tenemos que empezar, no sé qué tendríamos que hacer. Si fíjate, los estados de primer mundo no están preparados. Imagínate nosotros. Lo tenemos que ver entre todos nosotros, así como que armar un grupo y ver de qué manera podemos solucionar las cosas, como se hizo en el COVID. Yo, ese sería todo. Ahora, en relación a a los haitianos, vuelvo a lo mismo. ¿Estamos preparados realmente para ser un país de recibir migrantes? ¿Estamos preparados? No lo sé. Yo en verdad que he visto a los haitianos, Santa Úrsula Cuapa, aquí tienen su casa en Santa Úrsula Cuapa, es una colonia que ya está invadida por haitianos. Vas a los mercados, están los haitianos, impecables vestidos, impecablemente vestidos, sus zapatitos, camisas planchadas, sus teléfonos, ya están en las cocinas, ya están en las pollerías, ya están repartiendo el gas, ya están cargando bolsas de las mujeres mexicanas, cargando su mandado para llevarlos a su casa. Yo digo, si es una preocupación, en mi caso, no sé si esté preparado México para una situación así, de estar sosteniendo, darles trabajo y en un futuro nacionalizarlos como mexicanos, porque eso es lo que están buscando ellos aquí también, como nosotros lo buscamos en Estados Unidos, ahora somos nosotros los que estamos pasando por esto. Yo creo que no estamos preparados para ese tipo de situación. Santa Úrsula está invadido por haitianos, de verdad. Suban por haitianos y puedo no estar de acuerdo con este tipo de cómo se está manejando, pero es una realidad. Cada colonia debe ser por haitianos, porque vienen por eso, por la nacionalización y hacer familias aquí en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México es finalmente su punto, su objetivo, estar aquí en México. Porque es mentira que llegan aquí, vamos para Estados Unidos. No, ya encontré una manera de confort aquí en la Ciudad de México. Es cuanto, Jacqueline. Buenas noches. Muchas gracias, Leticia. Pues sí, también hay que ver, pues como que un panorama general quizás, ¿no? De esta problemática también de la migración y de qué tan preparados estamos ante ciertos desastres que pues a veces no necesariamente necesitan ser como muy apocalípticos, ¿no? Ya lo vivimos justamente también en el tema de la pandemia, que pues yo creo que todos padecimos de una u otra manera, ¿no? Tan solo el hecho de estar encerrados, de no poder salir, de no poder ir a comprar algo porque pues siempre tenías riesgo latente de, pues, de enfermarte y de no saber cuál podría ser tu reacción, si a lo mejor y no podrías no tener reacciones en el cuerpo, pero también hay estudios que dicen que aún así, todavía a la fecha no se sabe si eso dejó alguna secuela a nivel interno, ¿no? También eso es pues bastante interesante, ¿no? Y como en medio del caos, pues a veces lo que hace falta, más que por los seres queridos, porque pues digo, afortunadamente hay seres queridos y eso también es muy valioso. Y pues muchas gracias también por hacernos esta invitación a tu casa. Creo que también es esto, ¿no? La falta de empatía, la falta de pues sí, principalmente, ¿no? A veces creo que lo que nos pasa mucho en las redes es que somos hiperempáticos. En redes sociales reaccionamos y ponemos corazones y nos entristece las publicaciones de los perritos y los desastres y por ejemplo lo que pasa ahorita en Acapulco. Pero ¿cuántas de esas personas que reaccionan de esa manera realmente apoyan, ¿no? Realmente apoyan quizás de una manera que pueda ser sustanciosa para la persona que en ese momento está pasando por esa crisis o está en medio de ese problema, ¿no? Creo que habría que también hacer un análisis de que a lo mejor y pues quizás, no sé, quizás empatía a nivel primario hay, pero realmente lo que nos hace falta quizás es como este ímpetu o esta iniciativa por hacer algo al respecto, ¿no? Por comenzar a hacer como más, más cosas en función de, ¿no?
creo que también por aquí lo anoté. Dejó también una pregunta bastante interesante, Yasmín, ¿no? Donde pues nos decía, ¿y qué pasaría, no? Si entonces en el caso de la niña, ¿no? Que llegó a la casa y ya estaba comiendo, pues a lo mejor y esta búsqueda de su placer, ¿no? De terminar de ver la serie de Friends, que de repente a lo mejor y creo que ni siquiera ella imaginó, nada más llegó, ella investigó, vio y se quedó porque pues vio los víveres y de repente ya estaba viendo la serie. Pero pues justamente, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido muy pues muy de suerte, ¿no? Que la familia hubiera llegado y pues se hubieran quedado en el búnker, ¿no? Y cómo es que también lo que al final, pues me parece muy escalofriante, ¿no? Como al final estas personas, este 1% que detenta la riqueza del mundo, de la población a nivel mundial, pues al final solamente lo único que puede recibir es un aviso y estar preparado con todos esos medios económicos que tiene para una crisis de este tipo. También aquí nos menciona María Hernández, referente al COVID, en España estuvimos encerrados 4 meses. Teníamos que salir con un justificante y si no lo teníamos, te multaban. Igual que muchas personas murieron, yo tuve COVID y fue muy traumante. En este momento tengo COVID y debido a las secuelas me afecta el doble. Pues sí, creo que ese tipo de películas sí nos sirve para reflexionar mucho acerca del tema, pero también saber y ver que no estamos tan lejos de estas situaciones como muy apocalípticas, porque quizás ya también estamos viendo estragos, ¿no? En el momento en el que empezamos quizás a ver una epidemia de este tipo o pandemia, ¿no? Como en el caso del COVID. Creo que habría más bien, pienso que lo que nos queda de tarea quizás a nosotros ahora como ciudadanos y personas quizás transitantes en este país, ¿no? Como en el caso de los migrantes, pues es quizás comenzar a ser, no sé, un poco más activos, más conscientes, comenzar a ver qué se está trabajando, qué se está haciendo para tal vez prevenir una situación de este tipo, ¿no? A lo mejor y saber que si de repente hay un temblor o de repente vuelve a suceder una pandemia como estas, pues entonces tener tal vez ya un plan, ¿no? A lo mejor y llevarte lo necesario o tener, no sé, sería bien complicado, yo sé, pero a lo mejor y sí sería bueno como de alguna manera tener como esta capacidad de planificación de qué haríamos, qué pasaría. Yo creo que mm, como especie, pues a lo mejor y sabemos que tenemos muchos defectos, ¿no? Todavía y pues seguimos evolucionando, ¿no? Pero pues digo, creo que sería muy triste que al final nuestro paso por este mundo pues fuera solamente para haber dejado una huella no tan positiva y morirnos, ¿no? Creo que, creo que no, creo que si algo nos da la posibilidad de tener como esta capacidad de pensar, de analizar, de transmitir ideas, inclusive de hacerlas perdurables en el tiempo, también con los libros, pues creo que también, pues la tarea que tenemos en este momento, de alguna manera, pues es quizás tratar de dejar una huella un poco más positiva, ¿no? Hacer que quizás las próximas generaciones pues tengan un, quizás si bien no está en nuestras manos el cambio climático ni la Agenda 2030, pues por lo menos sí, quizás tener otra conciencia ante lo que le toca vivir en la vida, de la realidad, y justo de a lo mejor y empezar a generar estos lazos de empatía que estamos viendo que no hay, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir algo? Saint, adelante. Yo en el lado humano de que no están satisfechos de los placeres del mundo, ¿no? Va el esposo con su hija y encuentra a la otra familia y en una escena pues eh, están escuchando discos y pues llegan al punto en de que él es casado, ya tiene su familia y planean algo entre ellos, ¿no? Entonces llega un mundo entre
descubren que tal vez no están tan felices con sus parejas actuales con las que tienen una vida actualmente en ese fin del mundo que planean ellos. Entonces, es el lado humano, ¿no? De la insatisfacción personal, donde ya tienes un compromiso tal vez moral ante la sociedad y descubres que no estás tan plenamente realizado en esos momentos. Es cuanto. Muchas gracias, Ain. Pues creo que tienes razón, creo que es como siempre esta búsqueda de siempre querer más y más y más. Y justamente al llenar un requisito social es el hecho de estar casados, de a lo mejor y formar una familia y de repente darte cuenta que ni eso te mantiene feliz todo el tiempo y que pues por el contrario a lo mejor y no sientes verdadera satisfacción con ese lazo, con esa relación afectiva, pues entonces es todavía más, creo que quizás se siente como esa sensación de vacío, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Habría que separar en qué momento, pues, juegan los placeres, ¿no? A lo mejor y en ese momento, pues, estaban sintiendo placer estando juntos, platicando, bailando, tomando, que justamente quizás estaban teniendo un momento de placer, y en qué momento quizás podemos separarlo esto a una necesidad, ¿no? Quizás, es la necesidad que en su momento les llevó a contraer una relación y de alguna manera también una responsabilidad para con otra persona, ¿no? Para tal vez, adquirir, pues sí, cierta responsabilidad con otra persona que se supone que sería su compañero, ¿no? Su pareja y que, pues, en ese momento quizás, se sienten tal vez tan alejados que, pues, entonces el placer parece más agradable y más tentador que mantener una relación, ¿no? Es ahí cuando pienso que, pues, tal vez, nos puede salir como este lado más menos consciente, menos menos, menos analítico y quizás más actuando desde el impulso, ¿no? Desde el tema del placer y pensar que por eso entonces tu vida está insatisfecha, ¿no? No está del todo, mm, pues, llena de alguna manera y que entonces necesitamos más y más y más. Y, pues, por aquí tenemos también otro comentario, pero que es referente a la migración. Nos dice María Hernández que también es preocupante por ambas partes, todos somos personas y lo que siento es que falta coordinación y concientización. México es un país solidario, pero llegará al flujo migratorio grande. Quizá es que no estábamos acostumbrados como sociedad, pues sí, sí, definitivamente. Y es que al final también hay que ver que históricamente, pues también las sociedades han cambiado muchísimo. Siempre ha habido un choque un choque cultural bastante también interesante también aquí en México, con las familias que de repente llegaron francesas y se quedaron en el Nevado de Toluca, o de Real del Monte, o que, por ejemplo, en ciertas partes de Puebla también llegaron, personas orientales, ¿no? Y que también de ahí vienen inclusive muchos dichos, pues, bastante interesantes y populares de la región, ¿no? Mm, okey. Y bueno, Heidi nos menciona que, pues, está enferma y muchas gracias, felices fiestas y bueno, que estemos más cerca de nuestros sueños, eso también sería bastante interesante. Y aquí también Yasmín nos dice, con relación con el comentario del compañero, ese punto lo afirma Julia Roberts cuando le dice a la hija de la otra familia que está harta de ser una mujer fría y que solo lo hace por ganar dinero u obtener ciertas satisfacciones y que eso la hace infeliz. Creo que es un ejemplo bueno, de muchas sociedades que nos rendimos a los placeres de la vida así. Sí, creo que al final, hasta también creo que por ahí en el mundo de la psicología alguna vez escuché eso, que en realidad entre más una persona sea o esté falta de voluntad y entonces ceda más a los placeres, entonces más infeliz puede llegar a ser, porque pues con mayor frecuencia puede llegar a tener este sentimiento de insatisfacción, de vacío, ¿no? De no estar conforme con lo que está viviendo en ese momento.
Yo creo que el tema de los placeres quizás son peligrosos. No, no, tampoco soy así, bueno, pienso que en este punto de vista que yo les comparto, tampoco quiero ser radical y decir que no, el placer no está bien y hay que eliminarlo de la vida, porque a lo mejor y no, ¿no? En realidad, pues al final vivimos también en esta actualidad y en este contexto donde a donde nos lleva justamente es al placer, ¿no? Tampoco, también aquí como lo ejemplifica con esos ademanes Saint, pues justamente tampoco es para latillarnos y pues hacer, no sé, hacer de nuestra vida así como un sufrimiento voluntario, porque tampoco es así. Yo creo que quizás de lo que se trata más bien es como de aprender a mediar la situación. Y como también por aquí ya lo mencionaba, ay, bueno, Miguel Tacuba por aquí nos menciona. Esta película se observa que la juventud está muy apagada a los medios electrónicos, obsequiada por las series historias fuera de la realidad. Historias fuera de la realidad, pues pareciera que son fuera de la realidad, pero yo creo que ya estamos cada vez más cerca. Y por aquí lo que nos mencionaba María Hernández, pues también creo que en realidad bueno, lo que yo puedo concluir en estos pocos minutos que nos queda para terminar la sesión, creo que es cierto, nos falta bastante concientización y coordinación como sociedad, o sea, ya dejemos también el tema de las autoridades y de estos grupos de poder y estas familias que detentan la riqueza, porque sí, si bien, claro, ellos tienen los medios, pues creo que nosotros, pues como sociedad somos bastantes en este mundo y pues creo que lo que nos hace falta también es hacer conciencia al respecto y tratar pues si bien no vamos a poder coordinar a toda la gente en tu comunidad, en tu colonia, quizás, pues por lo menos sí empezar con tu familia, ¿no? Y a generar pues también pues estos lazos un poco más cercanos, ¿no? Creo que también mucho tiene que ver el tema de a veces desequilibrarnos y rendirnos ante los placeres, tiene mucho que ver también quizás con la falta de conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de saber qué es lo que necesitamos en ese momento y que pues lo más sencillo y lo más fácil y lo más práctico y más factible pues siempre es rendirnos ante un placer, ¿no? Creo que a veces es lo que nos hace también no solamente generar una desconexión con nosotros mismos, sino para con todas las personas que pues nos rodean. Em, María Hernández dice, aquí son las 3:52 de la mañana, me ha gustado la charla, voy a tratar de descansar, gracias. Muchas gracias, María, por estar aquí, y, pues por desvelarte acá con nosotros. Esperamos que pues haya sido muy amena la charla y pues te invitamos a que continúes en las próximas charlas con nosotros. Y por acá Miguel Tacuba nos menciona, yo no entendí por qué la hija menor, cómo se olvida de su familia al encontrar el refugio. Pues no considero que como tal se haya olvidado, aunque de hecho creo que ella sí llegó a escuchar cuando su mamá, Amanda, pues le está gritando, ¿no? Le está buscando. Pero ella pues simplemente decide continuar comiendo y buscar y merodear más hasta que se encuentra la serie de Friends, ¿no? Pero ahí también es bastante cuestionable, ¿no? O sea, ¿ahí qué sería? ¿Sería un placer? ¿O sería como esta necesidad corporal al final de dopamina, ¿no? Porque lo que le trae la serie a la niña, pues es felicidad, aunque sea una serie y aunque no sea real y aunque sea de alguna manera una serie realizada en una época mm, pues de Norteamérica que nunca pasó, ¿no? Que tal vez en su momento no compartía esos valores, porque realmente en esa época de los 90 tampoco, digo, Friends representaba como una cara muy amigable de los norteamericanos, pero en realidad en esa época no eran así. También habría que ver, ¿no? Que pues sus ideas eran muy nacionalistas y muy mm, excesivamente, quizás a veces hasta hostiles, ¿no? Por aquí nos menciona Alicia Servín, no se olvida, ella dijo en la trama que nadie se ocupaba de ella y que nadie le importaba lo que sintiera o lo que viviera. Y Francisco nos dice, creo que al final es un escape al ver el Friends, con tanta insistencia busca distraerse del fin de la sociedad que como la conoce.
pues sí, también podría ser. Adelante, Héctor, ¿quieres compartirnos algo? Sí, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, de opinar. Pues se me hace muy interesante este, los comentarios porque pues yo había conceptualizado que posiblemente el tema central sería la cuestión de la tecnología, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí veo que como han salido a flote otros temas como la migración, la cuestión de la gentrificación, que la verdad es algo interesante porque al parecer ha estado ya ocurriendo en algunas partes aquí de nuestro país. La cuestión de la familia, la cuestión de Dios, han salido muchos temas y cómo pues todos tienen relación, ¿verdad? La cuestión del COVID, que yo creo que todos tienen relación de una o de otra forma con la película. La película, la verdad, pues yo tardé un ratito para entenderle, pero efectivamente, por ejemplo, algo que a lo mejor también tiene relación es la cuestión del modo de vida americano, ¿verdad? Que este, pues en todas las películas así norteamericanas se refleja, se enseña, se exalta ese modo de vida. Sí, y que a lo mejor también es una forma de inspirar o de aspirar a conquistar ese modelo y los posibles problemas que a lo mejor se puede uno encontrar y que muy bien comentó la compañera Jacqueline de que pues a lo mejor la cuestión del individualismo, el egoísmo y esas cuestiones, pues que al final de cuentas fomentan ese modelo de vida, pues se pudieran evitar con la cuestión de la solidaridad, compañerismo, la cuestión de la socialización, ¿verdad? Porque la tecnología o sea, no precisamente es mala, sino también nos ayuda pues a muchas cosas también positivas. Gracias a la tecnología, por ejemplo, yo pude hacer un curso de oratoria, ¿verdad? Que jamás pudiera haberlo hecho si fuera presencial en la facultad de la UNAM. Hay muchas cosas y que he tenido la oportunidad de conocer a compañeros, compañeras, este, que de otra manera jamás los hubiera conocido. Bueno, pues esa sería mi opinión. Les agradezco mucho este tipo de actividades y muy amena la charla. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos todo esto. Creo que pues tú resumes y concluyes bastante bien esta sesión. Y bueno, antes de terminar, me gustaría leer el comentario de Yasmín, donde dice que, bueno, creo que también es un mensaje de la película el vivir el presente y ser feliz y buscar qué nos da esa felicidad, porque se puede acabar algún día la vida como la conocemos, ya sea por problemas sociales o por el fin de la vida misma, ¿no? Pues creo que también sería quizás bastante egocentrista pensar que como especie humana, pues vamos a perdurar toda la vida porque probablemente no sea así, ¿no? Quizás también tenemos no solamente una fecha de caducidad con la vida propia, sino también quizás probablemente como especie, ¿no? Y más, quizás con todas estas problemáticas que pues nos representan, ¿no? El tema del cambio climático y pues los el calentamiento global y pues todas estas problemáticas que pues creo que en las que también el ser humano ha sido un actor principal, ¿no? En estas problemáticas. Y pues creo que de la manera en la que podemos concluir, pues sí, creo que la película nos deja reflexionando acerca de la segregación de las personas entre blancos y negros, el modo de vida americano, la migración,
por qué la gente migra, ¿no? También habrá que preguntarnos por qué lo hace buscando mejores oportunidades de vida, debido a que en sus países pues quizás no han podido tener esa oportunidad, quizás por la violencia que también han vivido y tal vez los gobiernos en quiebra, ¿no? Que han experimentado la gentrificación, ¿no? Que también inclusive aquí mismo en nuestro país lo podemos ver, que pues al final, inclusive mucha gente foránea se viene a estudiar aquí a la Ciudad de México, pues porque te dicen y de alguna manera se asegura que no vas a tener éxito en tu profesión si no vienes a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces a veces eso pues provoca que pues tantas personas pues quieran vivir acá y que pues también a veces sea un caos, inclusive hasta el tema de las rentas que están por los cielos, ¿no? O inclusive el hecho de querer adquirir una casa que pues ahorita parece improbable para esta generación, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Que los retos que vivimos por generaciones, pues cada generación lo vive de manera distinta, ¿no? Es bastante interesante. Y pues también el tema de la tecnología, cómo justamente puede jugar en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Es como un arma de doble filo. Por un lado, bien nos acerca y nos da la oportunidad de estudiar y de tener el conocimiento y el acceso a la información de manera más expedita y más inmediata y aprovechar más también esa posibilidad, pero también por otro lado, pues a veces también nos podría hacer dependientes, nos podría pues causar ciertas problemáticas que sin la tecnología, pues, no podríamos, resolver, ¿no? Y, pues, que quizás ahí entra esta parte que yo les mencionaba, ¿no? A lo mejor a veces hay que ser un poco más del que como los estoicos, ¿no? Estar preparados un poco para todo, ¿no? O por lo menos pensar en la posibilidad para saber qué podríamos hacer en ese momento, ¿no? No sé si alguien en algún dado momento se ha puesto también a pensar, ¿no? Con relación a su vida y a su familia, y quizás cómo sería si tal vez el día de mañana pues no estuvieran aquí y tal vez murieran, qué harían, cómo piensan que lo resolvería su familia o o qué pasaría inclusive si algún familiar muriera en este momento, qué sabrían qué hacer o no, no lo sé. Y también ahora, justamente el mensaje que nos menciona Yasmín, ¿no? Esta invitación ahora a ser felices, claro, y también a generar relaciones un poco más cercanas y a generar conexiones también entre las personas que tenemos cerca, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Generar verdaderas relaciones me parece sustanciales y significativas para nuestra vida. Quizás eso también nos podría brindar la dopamina que a veces andamos buscando en los placeres, ¿no? Y bueno, también esta parte del apocalipsis y el caos, ¿no? ¿Qué haríamos ante una situación así? Creo que esa es la pregunta con la que cerraríamos y quizás cada quien lo viviría de manera distinta, pero creo que empezar a plantearnos este tipo de preguntas, pues nos trae también una autorreflexión y una reflexión para con nosotros en grupo, en sociedad, en comunidad. Y pues bueno, me parece que hasta aquí dejaríamos la sesión. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado, que se hayan permitido este tiempo. Y pues si alguien, bueno, si nadie más quisiera agregar algo, terminaríamos aquí la sesión y les agradezco mucho que hayan estado aquí, que se hayan permitido también hacer este intercambio de ideas. Muchas gracias. Esos aplausos también aquí son para todos ustedes, para nosotros. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes, sería de 7 a 9 y pues ya elegiríamos qué película vamos a ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche. Bonita noche. Igualmente,